El tema para esta sesión, pues es el de algunas consideraciones éticas en relación con la pena de muerte. Esta relación nos extrapola de una especulación moral a un dilema concreto. En algún sentido, toda ética es una ética aplicada en realidad, pero cuando Juliana González se refiere de un modo formal a una ética aplicada, quiere enfatizar el tratamiento conceptual concreto de ciertos problemas concretos, problemas tan concretos como el suicidio o la pena de muerte. Precisamente sobre este último punto es que versa el texto que leyeron para esta sesión, que nos recuerda una de las vetas primarias del pensamiento humanístico, que es la importancia de la filosofía para la vida. Al comenzar a discutir el problema de la pena de muerte, Juliana González retoma el concepto de humanidad, el cual lo desarrolla en la primera parte de su libro, teniendo en cuenta en este contexto no la humanidad como virtud, sino la humanidad como predicado ambiguo, los humanos como fuente de creación y al mismo tiempo de destrucción. Este es solo un ejemplo de por qué pesa sobre el hombre la amenaza de su autodestrucción. Todos estos poderes extraordinarios que tiene la humanidad de construirse a sí misma y a su destino, la han llevado a caer en un desequilibrio. El hombre se consume a sí mismo. En este último sentido, son característicamente humanas las formas tan refinadas de tortura que han inventado las diversas civilizaciones y que no son ajenas al mundo natural. Por eso concuerdo con Juliana González en que representan cambios muy superficiales, esto de pasar de la hoguera a la horca y de esta a la guillotina, así como de la guillotina a la silla eléctrica y luego a la cámara de gas y a la inyección letal. Pensemos lo siguiente. Si colgar a una mujer de los brazos hasta que sufra dolores insoportables es justamente condenado como tortura, ¿cómo no va a serlo colgarla por el cuello hasta que muera? Si aplicamos 100 voltios de electricidad a las partes más sensibles del cuerpo de un hombre, y esto nos provoca pues, un rechazo social, por no decir repugnancia, ¿cuál es la reacción adecuada a la aplicación de 2000 voltios a su cuerpo pues, para matarlo? ¿Habría una diferencia entre este cambio de voltaje de 100 a 2000? Si estimamos que para mantener a una persona con una pistola contra su cabeza o inyectar una sustancia química para causarle sufrimientos prolongados son claramente métodos de tortura, ¿cómo podríamos considerar el efectuar un disparo para matarla o el ponerle una inyección letal? Digamos, ¿acaso el que medie un proceso jurídico justifica la inhumanidad de estas crueldades? Al discutir las implicaciones morales adversas de la pena de muerte como castigo, no se pretende, por supuesto, que desconozcamos la responsabilidad de los agentes con respecto a sus acciones, ni de minimizarla a la manera de algunos pensadores posmodernos. De hecho, Juliana González busca abordar este tema para indagar en el tema del restablecimiento de la justicia mediante el castigo, pero rompiendo con la ley del talión. Que si no han hecho la lectura de los libros sapienciales en la Biblia, pues bueno, es de conocimiento común que esta ley se refiere al ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y con esto quiero decir, con esta ruptura, que un castigo, cualquiera que éste sea, es todavía hoy, o debería de serlo, pues un momento de tantos, un momento de aprendizaje para la vida. O al menos ese es el sentido más general del castigo. Por eso, la pena de muerte no es, en esta misma línea, ninguna forma de castigo. La pena de muerte no constituye un aprendizaje para la vida. Más bien implica acabar con ella como se hace con una herida de abulsión, por arrancamiento. De ahí que el problema moral no consista, pues, en cómo matar, sino en acatar aquel viejo mandamiento, no matarás, incluso cuando más estemos racionalmente tentados a hacerlo, ¿no? Como en tantas circunstancias de la vida,
tenemos también aquí que aprender a trascender el círculo de la violencia. Ese círculo, el de las mil y una caras, de la locura y dolor que nunca acaba, es el círculo vicioso por excelencia y es el círculo que, al menos eso espero, con la lectura de este libro, en su justa medida, pues pretende ayudar a combatir este círculo vicioso de la violencia. No me imagino mejor deseo en relación con un producto humano, sobre todo un producto intelectual como es un libro. Yo mismo me planteé esto al escribir el primero de mis libros. Y por eso mismo no me imagino mejor deseo en relación con quienes luchan por mantener viva esa llama siempre a punto de apagarse, pero hasta ahora que continúa sobreviviendo, que es la tradición humanística. Desde la perspectiva de los derechos humanos, existen tres principios que establecen la pauta para explicar la inaceptabilidad de la pena de muerte. A saber, el principio de inviolabilidad, el principio de autonomía y el principio de dignidad de la vida de una persona, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una tendencia a la suavización de las penas impulsadas por diversos tratados internacionales. Pero precisamente los derechos humanos nacieron por la necesidad de poner resistencia frente a los sistemas del derecho positivo, pues que cometían abusos contra los individuos morales. El constitucionalismo mexicano es fiel heredero del ius positivismo, ¿no? Bueno, pues bien, la pena de muerte es precisamente uno de estos abusos que los derechos humanos han intentado combatir por ser una práctica que contradice sus propios principios. Una perspectiva actual de la filosofía política de los derechos humanos que trabajamos en el grupo de investigación, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, pues cuestiona que la forma del castigo del retribucionismo realmente sea factible en una concepción liberal de los derechos y, bueno, y también de los límites, quiero decir, del poder punitivo del Estado. Y hablo de los derechos que otorga el Estado, ¿no? Casi como prerrogativas. Pero también están presentes aquellos derechos que se obtienen, no por alguna clase de virtud, no los otorga como tal el Estado, están presentes en la persona por ser persona, ¿no? Si el Estado se rigiera por el principio de devolver un mal equivalente a quien ha cometido una ofensa, la mencionada ley del talión, los criterios del sistema jurídico no podrían ser suficientes para juzgar ese acto. Si se procediera de este modo, si el Estado lo hiciera, tendría que ser acatada cualquier imposición jurídica arbitraria sin escrúpulos morales y tendría que admitirse como justa la penalización de cualquier acto no permitido por las mismas normas jurídicas que se han establecido, que son relativas a un sistema determinado, por supuesto, y asumirse que es moralmente lícita cualquier medida que el orden jurídico disponga en las condiciones que él mismo estipule, ¿no? La teoría liberal del castigo, por ejemplo, determina que no todos los actos inmorales deben ser sancionados por el sistema jurídico. Lo que se aduce es que, de otra forma, prácticamente serían infinitamente reprimidas las manifestaciones de la sociedad, lo cual amenaza la autonomía moral de las personas al ser un intento de uniformizar a los individuos morales, ¿no? Disposición que se opone radicalmente a la concepción liberal del derecho. Permítanme, mientras piensen en algunas preguntas para en cuanto termine esta charla y comience el tiempo del debate. A ver, esta teoría liberal del castigo en relación con el utilitarismo, pues los principios fundamentales de tal teoría legitiman en ciertos casos el sacrificio de los bienes e intereses individuales de alguno de los miembros de la sociedad a cambio de un beneficio mayor de tipo cuantitativo para el conjunto social. En este caso estamos viendo la contraposición entre las garantías individuales y los derechos humanos. Menciona parte de las reformas que sufrió en 2011 y en 2013 el primer capítulo de la Constitución Política,
de los Estados Unidos mexicanos, en el cual este capítulo, pues que era intitulado de las garantías individuales, ahora se refiere a los derechos humanos. Ese es un cambio mucho más cualitativo que cuantitativo, pese a que los criterios de judicialización sigan privando esta cuantificación del daño. Ahora, los derechos humanos, como ya lo mencioné, pues son inalienables porque le pertenecen a la gente moral en tanto existe y no puede renunciar a ellos ni siquiera por propia voluntad. Aunque ahí eso nos lleva al tema del suicidio, que es el tema que seguramente trataremos en la próxima sesión. Ahora, como ya lo mencioné, una persona no ha obtenido este derecho ni el demás cúmulo de derechos y de corpus, que otorga el corpus legal de un país. Una persona no ha obtenido este abanico de derechos, especialmente el derecho a la vida, por alguna virtud, lo ha obtenido únicamente por ser persona. Y por lo tanto, este y otros derechos, pues son inviolables e indisponibles, porque no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones establecidas previamente y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, lo que establece el artículo 29 constitucional, por lo menos hasta su última reforma en 2014, ¿no? En el que se establece la suspensión de este régimen. Eh, a ver, si quieren leemos lo que dice por lo menos el primer párrafo de este artículo. A ver, déjenlo, lo busco. Aquí tenía yo abierta la Constitución. Aquí está. A ver, déjenles leo lo que dice el artículo 29, ¿no? Que habla sobre la suspensión del régimen de derechos humanos. Dice que se hará o se aplicará en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender, ¿sí?, en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Bueno, pues a partir de esto se puede restringir, como ya lo acabamos de constatar, se puede restringir el derecho a la libertad solo si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Pero los derechos son inalienables por su carácter netamente moral y son independientes de las consideraciones de los sistemas jurídicos. Si el derecho a la vida es inalienable, ningún hombre habría podido ceder a la sociedad pues el derecho de quitarle la vida, por lo que la pena de muerte es completamente injusta. Si el Estado no me confiere a mí, en otras palabras, el derecho a la vida, sino que lo poseo simplemente por ser persona y es irrenunciable, tampoco puedo otorgarle al Estado la facultad para quitarme la vida. Como ya lo mencioné, son derechos inviolables e inalienables, simplemente por ser persona. Pero ya que estamos con la Constitución abierta, leamos lo que dice el artículo 22, porque es muy interesante. A ver, dice que quedan prohibidas, el artículo 22 de la Constitución, igual hasta la última reforma, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Ahora, esto es lo que dice el artículo 22, por lo menos su primer párrafo,
Pero veamos lo que decía este artículo antes de 2008, antes de la reforma de 2008. Decía, queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Es decir, estos eran los casos en los cuales, antes de la reforma de 2008, se permitía la pena de muerte en México, ¿no? Entonces, el ideal de la humanidad, pues, es llegar a un acuerdo de igualdad en cuanto a libertad, justicia y paz. Y con esa finalidad, pues, se han esbozado normas y tratados para definir los derechos humanos fundamentales. Derechos que no son concedidos por ningún Estado, sino que son inherentes a cada persona en virtud de ser persona, como ya lo mencioné, de la misma manera y en este mismo sentido. Como no son derechos que concede el Estado, tampoco los puede suspender por ningún motivo, pese a que en la Constitución se considerasen pues, algunos casos, como los que ya mencioné, ¿no? En el caso de algún requerimiento penal, la exigencia es que se haga un juicio justo, por supuesto, y el acusado podrá apelar moralmente acerca de su derecho inalienable de vida, pero sí, pero hay que considerar que es obvio que la persona tiene que cumplir por lo menos de algún modo alternativo de castigo para que repercuta esto en, pues, en una especie de equilibrio. Y esto, por supuesto, se traducirá en una merma en su derecho de libertad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos como indiciados en algún proceso penal, así llevemos esa pena en libertad, es decir, que se haya hecho, me haya hecho yo, haya hecho, me haya hecho merecedor, ya sea por, no es considerado un delito grave, a simplemente una multa, pero estoy llevando a cabo mi sentencia bajo caución en libertad. Aún así, en esa situación, pues se suspenden mis derechos políticos. Ahora, la ventaja sobre la restricción de la libertad, a diferencia de la pena de muerte, es que puede ser gradual y no suprimida absolutamente, como ocurre en este caso con la pena de muerte, donde se suprime la vida en su totalidad. La protección de los derechos humanos, en este caso, pues limita la coacción del Estado y la entidad social. Y es por eso que existe una tensión muy fuerte entre las comisiones de derechos humanos y el Estado. Pero este límite en los castigos deberá ser respetado como una barrera infranqueable, pues en el principio de la vida, evitando toda clase de crueldad o acción degradante, ¿no? El progreso de la ética en este sentido, y aquí es donde entra su valía, depende de la humanización y sensibilización de los pueblos del mundo. Todos deben ser conscientes de lo que es la pena de muerte, de cómo se aplica, de cómo les afecta y de cómo constituye una violación de los derechos fundamentales. La pena de muerte es una práctica degradante que viola el principio de inviolabilidad de la persona y el derecho a la vida. Rompe lo que no debería romperse, quebranta lo que no debería de quebrantarse, atenta contra la existencia humana e implica un retroceso en la lucha de los derechos humanos. La humanidad ha llegado a un estado de conciencia en el que reconoce que la justificación de la tortura se hacía antes en nombre de los intereses de la clase con poder político, planteada por individuos que no eran moralmente, pues, los seres más civilizados y que pocas veces ha sido viable la valoración objetiva de los casos. Es decir, ver caso por caso, ya no digamos de una prevención general o recomendación general de los casos en los cuales tendría que ser aplicado. A ver, en primera instancia, como ya lo dije, estoy viendo que ya están alzando la mano algunos, pero a ver, en primera instancia, los derechos humanos se derivan de principios morales y por la misma razón también son anteriores al orden jurídico legal vigente. No basta una norma jurídica para justificar una decisión pese a ciertos atisbos que nos da Juliana en la lectura. Yo creo que se requiere de juicios valorativos
que explícita o implícitamente se refieran a principios morales que determinen el orden jurídico, aunque los derechos humanos no provienen de un acuerdo o una concesión, por supuesto, tampoco de lo que considera como una especie de acuerdo en el derecho positivo. Pero estos poseen una justificación que les permite sostenerse por sí mismos a partir de principios que determinan la justicia de las instituciones sociales y establecen parámetros de virtud personal que son universalmente válidos independientemente de su reconocimiento efectivo por ciertos órganos o individuos. Un sistema jurídico tiene por objeto administrar el orden social a partir de consideraciones que tienen que ser racionales y de validez objetiva, que otorguen de manera equitativa los bienes y las facultades entre todos los miembros del conjunto social. ¿Mm? Hasta ahí creo que estamos de acuerdo o podemos estar de acuerdo. A ver, me están haciendo alguna pregunta por aquí. Ok, sí, ahorita lo discutimos. Conforme a ello, precisamente, difícilmente hay normas más importantes que los derechos y las garantías de las personas. Esto tenemos que tenerlo ya muy claro. Y estos, ¿no? Los derechos, son los que contienen en realidad el fundamento moral para determinar el margen de acción de los individuos y preservar el equilibrio de la justicia. Un Estado político que aprueba la pena de muerte contradice dichos principios, ¿no? Agravia los derechos mínimos e intocables. Como lo dije, viola lo que es inviolable, quebranta lo que se considera debería ser inquebrantable. Y bueno, ¿cuál es esta barrera infranqueable? ¿Cuál es esta condición necesaria para la dignidad de una persona? Pues es precisamente la vida y sus condiciones para que ésta pueda crecer y pueda desenvolverse. Y aquí comienza a engarzarse con otros conceptos como son los de libertad y los de justicia. Ahora, con el paso del tiempo, hay que reconocerlo, se ha fortalecido la lucha en favor de los derechos humanos basados en principios que pretenden obtener condiciones de vida más humanas y menos arbitrarias, independientemente de la esfera jurídica. Los derechos fundamentales surgen por la necesidad de escudar el poder intrínseco de decisión de las personas sobre sí mismas, su autonomía, y a la vez que existe pues un poder propio que no ha sido otorgado ni concedido por nadie, sino que es asumido, digamos, como un hecho que precede al orden social y al estado político. Lo distintivo de los derechos humanos es que, de ser considerados válidos y valiosos, se vuelven inviolables, indisponibles e inalienables. Son tres principios que menciona Juliana González en su texto. Y por eso mismo, por estas tres cualidades, no son causados por acto alguno ni producidos por efecto alguno. Estos derechos los posee cualquier individuo humano por ser considerado persona. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen. Y origen me refiero a origen étnico, incluso origen político, religión, lengua o cualquier otra condición, ¿no? La pena de muerte agravia ese nivel de derechos fundamentales. El derecho a la vida y otras condiciones que establecen los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a vivir con libertad y dignidad, se ven agraviados con la existencia de la pena de muerte y algunas prácticas de tortura. Pero además se tiene la consecuencia de que genera miedo en la sociedad e impone la autoridad del Estado de un modo represivo, que ese podría ser el efecto deseado en algunos estados totalitarios o en algunas sociedades del terror, ¿no? La pena de muerte es una práctica muy antigua y recientemente está siendo desplazada porque implica una carga fuerte de violencia física y psíquica que transgrede los valores de la ética contemporánea en muchas de nuestras sociedades. El principal inconveniente de la pena de muerte es que viola el derecho a la vida, que no es un derecho que se obtiene
o se pierde por algún mérito, como ya lo he reiterado, y que además es la piedra angular del resto de los derechos humanos. La pena de muerte, eh, al atropellar de manera brutal el derecho a la vida, transgrede los principios y el sentido de los derechos humanos, porque el avance de uno significa el avance de los demás. Y de la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. En ningún caso hay justificación para matar